Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en este hermoso día que nos regala el Espíritu Santo en este jueves 6 de noviembre. Un tiempo glorioso este mes que viene, pero lleno de maravillosas bendiciones del cielo, un mes de apertura como lo profetizamos, un mes de cumplimiento, un mes de palabra revelacional, un mes donde vamos a ver la mano del Señor, la mano una vez más, la mano del Rey obrando de manera milagrosa para que Él se lleve toda la gloria, para que Él sea exaltado, porque sabemos que todo lo que nos ocurre, pero todo lo que nos ocurre es para darle gloria al Señor, es para que Él sea levantado, es para que su nombre sea glorificado aquí en la tierra. Así que vamos a continuar en este jueves glorioso, en esta quinta parte de esta serie Vínculos de Bendición, donde podemos aprender nosotras a caminar desde la sabiduría, no desde la emoción, sino que caminar desde la sabiduría del reino y a entender que hay vínculos que deben ser, deben tener un crecimiento y hay otros vínculos que deben menguar. Dios te va a ir mostrando, el Espíritu Santo te va a ir mostrando qué vínculos deben crecer en tu vida, qué vínculos tú debes cultivar, qué vínculos con esas personas de fe tú debes hacer crecer y qué otros vínculos que verdaderamente tú te das cuenta que no te llevan a ningún lugar, no te levantan, no te edifican. No se trata de sumar o restar, yo estoy hablando de algo más profundo, sino de edificarte, de bendecir tu vida, de hacerte crecer. Esos vínculos, cuando alguien o algo o lugares o personas o actitudes realmente no te hacen crecer, sino que te roban fe, te roban fuerza, te roban energía, las ganas, te confunden, hay gente que te confunde. Bueno, ahí es donde uno tiene que entender que es tiempo de separar las aguas y enfocarse en lo que verdaderamente el Señor tiene para tu vida. Lo que hablábamos de los amigos, ¿se acuerdan del techo? Que esos amigos fueron de tanta bendición para el paralítico, porque él eligió la gente correcta, él eligió a esos amigos que lo iban a llevar a su destino de gloria. Entonces, ya estamos en esta quinta parte de esta serie hermosa. Yo hoy te quiero compartir cómo vincularse con las tinieblas, cómo yo me tengo que relacionar con el mundo espiritual. Usted puede decirme, pastora, pero a mí el diablo no me puede tocar. Por supuesto que no la puede tocar. Usted está bajo la cobertura de la sangre de Cristo, tiene al Espíritu Santo, pero no significa que porque Él no te pueda tocar, no significa que Él no te pueda atacar. Entonces, yo te quiero mostrar por la palabra, y que nuestro máximo ejemplo es Jesucristo, cómo Él se manejó estando aquí en la tierra, cuando Él deja su gloria, deja su potestad, deja el reino y viene acá a la tierra y camina como un hombre, se hace hombre, se humilla, se hace siervo y se humilla hasta la muerte de cruz, dice Filipenses. Entonces, acá tenemos que ver cómo hizo Cristo, qué hizo Él, de qué manera Él pudo enfrentar a la tiniebla y cómo Él se vinculó con la tiniebla y cómo Él le hablaba a la tiniebla, porque usted sabe que el pastor siempre nos explica esto. Hay una porción, no muy grande, pero hay una porción de la iglesia del Señor que piensa que es una guerra de tú a tú, de igual a igual. Piensa que la iglesia es la pobre novia que va a venir el Señor a rescatarla porque ya no puede más. Y eso es una mentira del enemigo, porque la palabra dice que Él va a venir a buscar a su iglesia gloriosa, es decir, llena de gloria, manifestando la plenitud del poder de Dios aquí en la tierra. Entonces, está esa gente que piensa que casi que todos los días hay que luchar contra Satanás, hay que reprenderlo a Satanás. ¿Hay que reprenderlo? Sí, hay que reprenderlo cuando es necesario, pero no todos los días. Uno tiene que adorarle al Rey, uno tiene que exaltar su nombre, leer su palabra, tener comunión y en algún minuto, si es necesario, reprender o echar fuera, pero no es al revés. Yo hago guerra 50 minutos y adoro 20. No,
Yo he sido creada, usted ha sido creada para adorar al Señor, para tener comunión de espíritu a espíritu. Pero el enemigo mete esta mentira de que casi es una guerra de iguales. Recuerden que Él es un ser espiritual que ya fue derrotado y eso se va a manifestar en los postreros días. Pero hoy el Señor nos dio autoridad, nos dio su nombre. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa gente que piensa que casi el enemigo va ganando. El Señor en un día, mi amada, puede convertir a millones de personas. No piense que porque usted vea las noticias o porque usted piense que está todo mal, la tiniebla va a avanzar, pero juntamente con la oscuridad, dice la palabra, juntamente con la oscuridad va a avanzar también la gloria. Sobre ti amanecerá mi gloria, es decir, va a ir en aumento hasta que el día es perfecto. Es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces así va a ser la gloria sobre la iglesia y la gente que rechace el evangelio le va a venir oscuridad. Obvio que va a ser así. Lo que decía el pastor el domingo, vamos a ver cada vez cosas más extrañas, una influencia diabólica en la mente de la gente que van a comenzar a verse cosas extrañas. Usted ya puede ver, mi amada, yo esto lo vi cuando nos fuimos con el pastor de viaje a Córdoba, a una conferencia de apóstoles. Yo lo vi a una mujer en un carrito con un perro, pensando que el perro era un bebé. Entonces claro, porque la gente cada vez más lejos de los principios del reino, cada vez más lejos del diseño divino, van a comenzar a hacer cosas extrañas, como dijo Pablo, cosas contra naturaleza, gente que va a ir en contra de la naturaleza, de lo divino, del diseño de Dios, en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la crianza de los hijos. Ahora los hijos parecen los padres y los padres parecen los hijos de los niños. Entonces el niño te da la orden y uno obedece. ¿De dónde salió eso? Es completamente diabólico el diseño. La mujer sale a trabajar y el hombre se queda en la casa. Eso es antidiseño. Entonces usted todo eso lo va a ver como una estrategia del enemigo. Entonces lo que yo le quiero compartir en este día es cómo Jesucristo, el Rey de Gloria, se desarrollaba y se enfrentaba frente a este ser espiritual y a este mundo espiritual de maldad. Y vamos a ir al libro de Lucas, vamos a leer, es un pasaje conocido, pero como yo siempre le digo, la palabra está viva y todos los días te puede enseñar algo nuevo hasta que Cristo venga. Dice Lucas capítulo número 4, vamos a ir al versículo número 1 de Lucas, dice así. Lucas 4, versículo número 1. Jesús lleno del Espíritu Santo. Lo primero que usted tiene que anotar en este día hermoso es que la única manera de vincularse con Satanás y sus demonios es estando llena del Espíritu Santo. No vaya a creer, mi amada, porque la gente a veces piensa que verdaderamente la guerra que tenemos, yo le digo esto, porque ve ese versículo que dice, no tenemos guerra contra carne ni sangre, la gente se lo sabe de memoria y porque nuestra lucha es contra potestades, huestes, y se lo saben de memoria. Pero en la práctica, ¿contra qué es tu guerra? En la práctica. Cuando tú tienes un problema familiar, cuando tú tienes una dificultad en tu trabajo con una persona X, yo te aseguro que tú no estás viendo el espíritu que opera en esa persona. Tú te estás enojando con la persona. Tú estás diciendo, mira esta mujer lo que me hizo, mira este hombre lo que me hizo. Acá dice que la lucha no es contra sangre ni carne. Es decir, que hay una influencia satánica detrás de esa persona que puede haberlo incorporado o está en su corazón o está influenciando sus decisiones. Entonces, lo primero que tenemos que saber antes de comenzar esto de vincularme con la tiniebla es estar llena del Espíritu Santo, porque es de espíritu a espíritu. La tiniebla se vence desde el espíritu. Dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces hay gente que quiere enfrentar a la tiniebla desde la carne, desde el enojo, desde la decepción, desde la bronca, desde el dolor, desde la manipulación de la victimización, que a mí todo me pasa, que a mí no me funciona nada. Al Señor, usted no lo va a mover del trono con esa actitud. Usted al Señor lo conmueve cuando usted se humilla y reconoce que lo necesita Él, no manipulando como que usted es una pobre mujer.
Porque en Cristo somos más que vencedoras. En Cristo vamos de gloria en gloria. En Cristo vamos de poder en poder. Así que cuidado con esas mujeres que se quieren victimizar, que están pobres. No, desde que tú estás con Cristo, tú no estás nunca más sola. Estás con el Señor. Está ahí el Señor. Entonces dice acá que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Acá me quiero frenar nuevamente. ¿Cómo te vinculas tú con la tiniebla? Primero, número uno, desde el Espíritu. Como yo estoy llena del Espíritu, yo voy a entender que lo que me hace esa persona que no conoce a Cristo no viene solamente de la carne, viene de una influencia satánica. ¿Qué hago? Desde el Espíritu yo opero, desde el Espíritu yo hago la guerra, no me enojo, clamo, oro, ayuno, desde el Espíritu. Y acá también dice que el mismo Espíritu que lo llena, ese mismo Espíritu que lo llena para algo. Hay gente que dice, bueno, estuvo hermoso el domingo, fui llena del Espíritu, pero ¿para qué te llena el Espíritu? ¿Para qué te llena el Espíritu? ¿Para qué tú fuiste llenada por el Espíritu Santo? ¿Para decir que estás llena del Espíritu? No. Acá dice que el Espíritu te llena como en un propósito. En el caso de Jesucristo, lo llena y lo lleva el mismo Espíritu que lo llena, lo lleva ahora al desierto, y acá yo me quiero detener, por 40 días. Mi amada, si al Señor Jesucristo, que creó cielo y tierra, que por Él y para Él y de Él son todas las cosas, se le puso un tiempo para estar en el desierto, ¿cómo usted piensa que a usted el Señor la va a dejar más de 2 años en un desierto? Si el mismo Rey de Gloria tuvo un tiempo en el desierto. Entonces, cuando una persona pasa mucho tiempo en el desierto, algo está ocurriendo en esa vida. Algo uno tiene que comenzar a buscar del Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que pasa? Porque si tu hijo estuvo 40 días en el desierto, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Ellos desde Egipto a la tierra prometida tenían 40 días de camino. Ese era el tiempo del desierto del pueblo de Israel. Pero se demoraron 40 años, y dice Hebreos, a causa de su desobediencia. No porque Dios quiso, no porque la vida es así, porque la vida es injusta, sino que porque a causa de su desobediencia dice que estuvieron 40 años en el desierto. Entonces acá dice, primero, que Jesús fue lleno del Espíritu Santo con un propósito. Segundo, ¿cómo me vinculo yo con la tiniebla? Yo no puedo pretender estar años en un desierto. Algo no está bien. Dios es un Dios que pone que hay kairos. Él tiene kairos para la persona. Hay un kairos de bendición, hay un kairos de oportunidad, hay un kairos del desierto que dura 40 días. En este caso, no es que dura 40 días literal. Pueden ser 2 meses, pueden ser 3 meses, pero ya cuando llevas 3 años en un desierto, hay que ver qué es lo que está ocurriendo. 1 año, 2 años de no ver nada, de no ver fruto, de no ver las aguas fluir, de no ver nuevo aceite. Algo está estancado. Ahí tú ya estás en un estanque, no estás en la fuente, estás en un estanque. Entonces dice acá, por 40 días y era tentado por el diablo. Acá la palabra tentado en el griego, usted dice, bueno, tentado como pastora. Acá la palabra tentado es que lo examinó y lo quiso cuestionar. Lo examinó y lo quiso cuestionar Satanás a Jesucristo. Entonces, ¿para qué fue llevado al desierto? ¿Con qué propósito el Espíritu Santo lleva al Señor al desierto? Para que Satanás viera a quién tenía enfrente. No fue por el Señor solamente esto, fue para que el mundo espiritual entendiera a quién tenía enfrente. Y dice la palabra del Señor así. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, vaya usted ahora, trasládese al Génesis 3, cuando está ahí Eva y Satanás. Mire, lo mismo que hizo Satanás con Cristo lo hizo con Eva. Vaya al Génesis, al 3, capítulo 3 en adelante. Cristo estaba en el desierto, estaba solo, se le aparece este ser espiritual y le dice, le habla una palabra y le dice, versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios te ha dicho que no coma del árbol. Lo mismo, comer. La primera necesidad, ¿no? La necesidad física. Lo primero que Satanás ataca es lo físico. Tú vas a ayunar y te empiezas a sentir mal. Va a la necesidad básica del ser humano. Por ahí él pone el temor. Entonces, Eva lamentablemente falla cuando es probada, es examinada por la tiniebla, falla. Pero Cristo le dice, Jesús respondiéndole le dijo, escrito está. ¿Qué le dijo Eva? ¿Se acuerda lo que le dijo Eva? Pero Cristo lo que hace es que le da un versículo en la boca del verbo. Entonces, ¿sabe lo que era esa palabra? Era una espada, era un fuego. Eva le dice la palabra, pero la dice dudando, ya ella seducida por la tiniebla. Mientras que Cristo firme en la convicción de que lo que salía de su boca tenía poder. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién estaba hablando ahí? El mismo Dios estaba hablando. Entonces le estaba atravesando esa espada a Satanás. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria. ¿Qué fue de qué se despojó Cristo cuando vino a la tierra? ¿De qué se despoja él? De su gloria y de su potestad. Por eso cuando Cristo vence a Satanás, él dice, porque ahora sí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Porque cuando él deja su gobierno arriba por voluntad propia y se hace hombre, él dice que se despoja, hace que no, si se vacía, no estima su gloria, su potestad, y él se vacía de esa gloria y se vacía de esa potestad. Entonces, ¿qué hace Satanás? Lo ataca por ahí. Le dice, ¿te acuerdas que tú tenías gloria y poder? Bueno, yo te estoy ofreciendo la gloria que dejaste y la potestad que dejaste, y le dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahora, esa palabra, recuerda que él es padre de mentira. En ese entonces él había tenido autoridad sobre el ser humano, pero hasta que Cristo fue a la cruz y lo vence, le saca ese poder, ya no tiene más autoridad ni más potestad. Todo aquel que cree en Cristo se es trasladado de esa fuerza diabólica y está ahora bajo el reino del amado. Y dice, si tú postrado me adorares, mire lo que le pide Satanás. No le pide poder al Señor, no le pide poder. No le pide autoridad. ¿Sabe lo que le pide? Le pide adoración. Eso le pide Satanás a Jesucristo. Quiere que el mismo Rey de Reyes le adore a él. Entonces, lo otro, cuando yo me vinculo con el enemigo, lo que él va a querer robar es tu adoración. Él va a querer que tú reemplaces la adoración. ¿En qué, pastora? En que tú puedas idolatrar tu trabajo, idolatrar a tu familia, idolatrar las cosas, idolatrar tus bienes, porque él quiere que tú cambies la adoración por lo terreno, por algo que no corresponde, y solamente a él se le adora. Entonces Satanás que quiere que tú seas modificada tu adoración. Entonces mire cómo se vinculaba el Señor con él. Y dice, si tú postrado, más encima quiere una actitud de humillación, o sea, Satanás que quiere que uno se humille delante de él. Y el Señor le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó, y él no se detiene. El Señor le dice, vete, Satanás, y resulta que él insistió. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Ahí cambia la estrategia el enemigo, ahí ya la cambia la estrategia. Así como tú me dices, escrito está, yo también te lo voy a empezar a decir. Pero una cosa es una palabra en la boca del Rey de Gloria y otra cosa es una palabra en Satanás, en la boca del enemigo, que no hay ningún poder. ¿Por qué? Porque él trabaja desde el engaño, trabaja desde la mentira, trabaja desde lo oculto, trabaja desde la maquinación. Entonces, cuando viene una persona y se quiere vincular con la tiniebla, casi que le presta la oreja. En vez de echarlo fuera, de darle una palabra a la tiniebla, resulta que casi que medio que es seducida como Eva en el huerto. Mira el árbol, qué hermoso, este árbol te va a dar sabiduría, este árbol te va a dar entendimiento para conocer el bien y el mal.
¿Por qué no lo pruebas? Y la verdad que está lindo el árbol, la verdad que ese fruto nunca lo probé. ¿Qué pierdo con probar? Cayó en el engaño, pero el Señor, ¿cómo se vinculaba? Él se vinculaba desde la palabra que él tenía en el depósito de su espíritu. ¿Por qué es tan importante tener palabra de Dios en tu espíritu? Porque cuando venga la tentación, cuando venga la tiniebla, cuando venga el enemigo a querer atacarte con algo que no es real, con un engaño, tú ya tengas la palabra para refutar eso, para reprender y para echarlo fuera. Y dice aquí, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, es decir, ya está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, acá la palabra, yo busqué en el griego la palabra acabado, y es decir que él tenía una misión, esto es en el griego, la interpretación literal del griego, cuando él hubo acabado toda tentación, es decir, cuando él hubo terminado con su misión, él tenía la misión de hacer caer a Jesucristo, de hacerlo caer primeramente con la necesidad básica que era el del comer, lo que Eva no pasó ni al nivel 2, mi amada, a la primera cayó y comió, con el Señor quiso hacer lo mismo, pensó que le iba a funcionar como a Eva y a Adán, pero era el Señor, y dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esto también es muy importante, porque la gente dice, yo la verdad que al diablo lo ignoro, que a mí no me venga a molestar, pues yo a él no lo molesto. Eso es una ingenuidad, mi amada, tan grande. Usted piensa que porque usted lo ignora, él no va a obrar, él no va a atacar. Él ataca igual. Usted sabe que estamos en una guerra que ya ganamos, ¿no? Pero hay que librar la guerra. Entonces, el Señor, cuando hubo acabado con toda tentación, es decir, hubo acabado ahí en el griego, es una misión fija con un tiempo determinado. Por eso yo no creo esa gente que todo el tiempo la está atacando el enemigo. Todo es, el dolor de espalda es Satanás. Escuchó un ruido en el techo, es Satanás. Es la palomita que está haciendo un nido, mi amada, no es el Satanás. Ay, porque justo me agarró el dolor de la rodilla, porque vaya al traumatólogo. Por eso el Señor creó la ciencia. Ay, no escucho bien, pastora, vaya al otorrino. Entonces la gente, ¿qué hace? La gente espiritualiza lo que no tiene lo que no tiene que espiritualizar. Entonces, ¿qué dice el Señor acá? Le dice, vete Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿A qué te habla de esto? ¿Qué te habla de este tiempo? Que hay que estar alerta, mi amada, no hay que estar dormida. Este tiempo no es para estar dormida, este tiempo es para estar alerta. Es para estar en comunión con la palabra. Ahora, ¿cómo se vinculaba el Señor con la palabra? Número 1, él tenía palabra de Dios en su espíritu. Entonces usted, si no lee la palabra a diario, yo no le digo esto como una lista, mi amada. Bueno, la pastora dijo, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que ayunar, como un rito. No, a usted le tiene que nacer desde el espíritu. Hoy, pastora, me cuesta. Bueno, ¿sabe qué tiene que hacer? Hacer morir la carne. Hágalo igual. Porque la carne no quiere orar, la carne no quiere leer la Biblia, la carne no quiere, no le gusta las cosas del Espíritu. Dice Gálatas que se oponen entre sí, es decir, hay una pelea. Pero ¿a quién va a ser usted que gane la pelea en su vida? ¿Quién gana la pelea hoy en su vida? ¿El Espíritu o la carne? Todos los días es la decisión, hasta que usted se habitúa. Y ya lo hace como un hábito, porque ya sabe que sin la palabra no puede vivir. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Número 1, conocía la palabra, conocía la escritura. Usted, te reprendo, Satanás, con una palabra de Dios, con una palabra del Señor. Si el enemigo te viene a querer engañar con la escasez, tú tienes que decirle una palabra de Dios, una promesa, que no hay justo desamparado ni su semiente que mendiga pan. Entonces usted tiene que entender que para cada ataque diabólico hay una palabra de Dios, hay una espada. Por eso la gente dice, la palabra es la espada de doble filo. Pero es verdad
que es la palabra de doble filo. Es una espada. ¿Por qué usted piensa que la palabra es una espada? ¿Por qué usted piensa que la palabra es una espada? La palabra es una espada porque necesitamos atacar con ella. La palabra es un arma espiritual, no carnal. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Número 1, conocía la palabra. Número 2, cómo se vinculaba el Señor con Satanás, entendía que era un tiempo y un fin. No iba a estar toda la vida el Señor siendo atacado por Satanás. Hubo un día que el Señor lo venció en la cruz para siempre. Hubo un día que el Señor fue a la cruz, murió, resucitó y venció a la muerte. Venció a Satanás, venció a sus demonios, venció a las potestades. Entonces por eso dijo, ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Por qué podemos ir nosotras en victoria? ¿Por qué podemos caminar y vencer? ¿Por qué podemos ir a la guerra? Porque toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Es de lo que se había despojado el Señor, que era su gloria y su potestad, que fue lo que le ofreció Satanás en este versículo 6. Él le ofreció potestad y gloria porque era lo que él había perdido. Entonces, ¿el enemigo con qué te va a venir? Con lo que dejaste por el reino. Hay cosas, mi amada, que usted ya después no se va ni a acordar. Pero hay cuestiones que están tan arraigadas en el corazón de la mujer, tan profundas, tan atadas están, quizás a un sentimiento, a alguien, a algo, a un lugar, a un vínculo. Y Dios ¿sabe lo que va a hacer? El Señor. Si eso no es de bendición para tu vida, Dios te lo va a sacar. Dios lo va a arrancar. Obviamente que si usted se lo permite. Obviamente que si usted quiere ser humilde y decir, Señor, yo quiero un cambio en mi vida. Si usted quiere un cambio en mi vida, a usted se le va a notar. Usted va a tomar decisiones en pos de ese cambio. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Número 1, el Señor sabía la palabra. Número 2, el Señor entendía que todo tenía su tiempo. Y usted sabe que cuando dice el versículo, a mí me impresionó esta parte, ¿no? Porque en el versículo 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Yo fui a la palabra, seguramente va a decir cronos. Seguramente este versículo en el griego es cronos. ¿Y sabe qué era? Era kairos. Entonces Dios me decía, yo soy el que le permito al enemigo, porque el kairos es del Señor. El tiempo kairos es del reino. Entonces soy yo el que le permito al enemigo, como le pasó a Job, yo le permito al enemigo, para que la persona también sabe para qué es. Yo se le decía, Señor, ¿pero por qué? Porque yo quiero que tú sepas qué es lo que hay en tu corazón. Porque a veces uno dice que, ay, somos tan buenas, ¿no? Pero cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, Dios dice, yo quiero que tú veas lo que hay en tu corazón. Yo quiero que tú entiendas de qué tú estás hecha. Cuando viene la dificultad, cuando viene la oposición, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo tú vas a reaccionar? ¿Cómo tú te vas a plantar frente a esa situación? ¿Desde la carne o desde el espíritu? Entonces hay muchas cosas que pasan que Dios permite. Mi amada, no se mueve una hoja sin la aprobación del cielo. No se mueve una hoja sin la aprobación de arriba. Entonces, todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, todo, pero todo, mi amada, es para que también nosotras entendamos qué hay en nuestro corazón. Así que yo te pido que en el nombre de Jesús cierres tus ojos por un momento y le digas, Señor, yo quiero vincularme con el mundo espiritual desde el espíritu, como tu hijo, desde la palabra, desde la convicción de que tú estás conmigo, desde las promesas que tú me diste, desde ahí, desde esa posición donde yo estoy sentada en el mundo espiritual. Tú sabes que él sabe, tú sabes que el enemigo sabe quiénes son sus hijos. ¿Sabes por qué sabe? Porque los demonios ven quiénes tienen la sangre del cordero sobre sus cabezas. Él sabe quiénes han sido rociados con la sangre de Cristo. Él sabe, él lo conoce. Entonces tú tienes todo para vencer, tú tienes todo para avanzar, tú tienes todo para ver la victoria en tu vida. Entonces levántate en esta mañana, levántate en este día, en el nombre de Jesús, y dile, Señor, yo no voy a estar años en un desierto. Tú me llamaste donde fluye leche y miel para este tiempo, donde fluyen tus bendiciones, donde la bendición es un fluir, donde la bendición es un estado,
No voy a estar en mis altos y bajos, un día arriba y otro día abajo, un día con ánimo, otro día sin ánimo. Voy a estar estable en el reino. Así que levanta tus manos y dile, Señor, yo me quiero vincular con el enemigo. Entender que es un ser espiritual que está caído, derrotado, vencido. Y entender que yo tengo autoridad, que yo tengo el poder, que tengo el nombre de Cristo. No porque seamos super mujeres, sino que porque hemos sido lavadas con la sangre del Cordero. Y Él nos dio, por eso dijo, yo toda potestad me da en cielo y tierra, por tanto, id. Y de echar fuera demonios, dice la palabra. No dice habla con ellos, charla con ellos, dice echarlos fuera. Sanar enfermos, resucitar a los muertos. ¿Usted piensa que lo hago yo, lo hace usted? Lo hace el Espíritu que está en usted. Así que dígale todo este mes de noviembre, Señor, yo me voy a preparar en espíritu para que yo pueda vivir esos días de gloria que tú viviste mientras Él caminó en la tierra. Él veía todos los días milagros, al Padre obrar. Usted se piensa que, dice la palabra que la única vez que él no pudo sanar fue cuando no hubo fe en el pueblo. Fue cuando no encontró fe. Pero cuando hay alguien con fe, mi amada, prepárese porque el mejor tiempo es aquí y es ahora. La iglesia gloriosa que viene a buscar el Rey va a ser una iglesia tremendamente poderosa en milagros y en señales y en prodigios. Así que recíbalo en el nombre poderoso de Jesús, que se te abra el entendimiento para que entiendas qué clase de mujer eres y cuál es el poder que tú cargas, cuál es el nombre que está en tu boca. Así que en el nombre de Jesús yo bendigo tu vida y declaro que este mes va a ser un mes de gloria, un mes de poder y un mes de cumplimiento en el nombre poderoso de Jesús. Recíbelo. Amén, amén y amén.